¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio, un lugar donde vamos recorriendo las enseñanzas magisteriales de los papas de los últimos tiempos. Hoy nos vamos a centrar en Benedicto XVI, el Papa emérito que nos ha dejado una serie de enseñanzas. Vamos a hacer un recorrido, vamos a comenzar desde su elección, vamos a escuchar algunas de sus discursos, de sus homilías, vamos a escuchar también alguna audiencia y también nos vamos a despedir de él con la última audiencia general que hizo ya en un lejano año 2013. Pues vamos ahora, primero que nada, a ver el video de la elección, un resumen de la elección de Benedicto XVI, tomado de Roman Reports, que nos explica un poquitito cómo fue que la figura de Joseph Ratzinger comienza a tomar cuerpo y acaba siendo Benedicto XVI. Vamos ya al primero de los videos. Cuando falleció Juan Pablo II, el cardenal decano Joseph Ratzinger celebró su funeral en la Plaza de San Pedro. Fue la primera vez que el mundo fijó sus ojos en este alemán discreto con fama de duro. También él se encargó de dirigir las 12 congregaciones de cardenales, o sea, las reuniones sobre el futuro de la Iglesia y sobre el perfil del próximo Papa para elegir un sucesor. No lo tenían nada fácil, iba a ser complicado encontrar a alguien con el coraje suficiente para suceder a Juan Pablo II. El cónclave comenzó el lunes 18 de abril con la misa para pedir ayuda al Espíritu Santo. La celebró el cardenal Ratzinger, que ya se había convertido en un sólido candidato. Preghiamo con insistenza il Signore perché dopo il grande dono di Papa Giovanni Paolo II ci doni di nuovo un pastore secondo il suo cuore. Los cardenales entraron a las 4 de la tarde en la Capilla Sixtina. Los 115 menores de 80 años juraron que votarían sin dejarse llevar por presiones y que guardarían secreto de lo que ocurriera allí dentro. Extra omnes. Pocas horas después, el primer mensaje de la Sixtina, Fumata Negra. Tampoco hubo un nuevo papa la mañana del 19 de abril. Después de 3 votaciones, los cardenales todavía no se habían puesto de acuerdo. Sin embargo, a media tarde cambió la situación y una fumata blanca coloreó el cielo de Roma. Así recibió la plaza la noticia. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Josephum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. Joseph Ratzinger acababa de convertirse en el sucesor de San Pedro número 265, tras 4 votaciones y uno de los cónclaves más rápidos de la historia. Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre
preghiere. Lo primero que hizo fue visitar a sus compañeros de trabajo en la que fue su oficina durante 23 años, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Santità, benvenuto tra noi e grazie di questa visita. Ancora grazie, non posso credere di stare adesso su un altro posto e si è realizzato quanto il Signore ha detto a Pietro. In tempo posteriore tu sei guidato dove non volevi andare. Le regalaron una tarta, la tenían ya preparada porque 4 días antes había cumplido 78 años. Pocos días después explicó a unos peregrinos alemanes cómo se sentía. Cuando lentamente el desarrollo de las votaciones me permitió comprender, por decirlo así, la guillotina caerá sobre mí, me quedé desconcertado. Con profunda convicción dije al Señor, no me hagas esto. Tienes personas más jóvenes y mejores que pueden afrontar esta gran tarea con entusiasmo y una fuerza totalmente diferente. Su nueva vida echaría de menos también sus libros. El Papa Profesor los necesitaba y por eso salió del Vaticano para ir a su antigua casa y preparar con su biblioteca sus primeros discursos. No se imaginaba que la voz corrió muy deprisa y que cientos de personas le esperaron en la puerta para verlo. Nunca se acostumbró a la popularidad, pero con su timidez se ganó a quienes lo vieron de cerca. Ahí teníamos el primero de los videos y bueno, pues esa emoción, ese recuerdo cuando la elección de Joseph Ratzinger y ese nuevo comenzar, y después, como él mismo lo dijo, de una figura gigante como la de San Juan Pablo II, eligen los cardenales a un humilde trabajador de la viña del Señor. Pero era un gigante, era un hombre humilde, es verdad, un hombre sencillo, un hombre que no era, podríamos decir, tan extrovertido como San Juan Pablo II, pero que por su humildad, como decía el video, se ganó la simpatía de todos. Hasta tal punto que comenzó a tener eventos multitudinarios, como el que vamos a ver ahora en México. Algo sorprendente, nadie esperaba que, perdón la expresión, el Papa Ratzinger fuera a reunir multitudes como las que reunió. De hecho, las audiencias generales en Roma comenzaron a tener cada vez más multitud de personas escuchando. Esto dicho por los propios cardenales dentro del Vaticano. Y ahora vamos a ver una homilía en México y un Joseph Ratzinger que, teniendo en cuenta el tiempo en que fue dicho, estamos cercanos, como él lo dirá, a vivir la Semana Santa, va a hacer una explicación de las lecturas, incluso del Salmo, que de verdad nos abren los ojos a la Sagrada Escritura de una manera magistral, como él sabía hacerlo, sencillo pero profundo. Escuchemos ahora a Joseph Ratzinger, al Papa Benedicto XVI en México. Queridos hermanos y hermanas, me complace estar entre ustedes y deseo agradecer vivamente a Monseñor José Guadalupe Martín Rábago, arzobispo de León, sus amables palabras de bienvenida. Saludo al episcopado mexicano, así como a los señores cardenales y demás obispos aquí presentes, en particular a los procedentes de Latinoamérica y el Caribe. Vaya también mi saludo caluroso a las autoridades que nos acompañan, así como a todos los que se han congregado para participar en esta Santa Misa, presidida por el sucesor de Pedro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Hemos invocado en el Salmo responsorial. Esta exclamación muestra la profundidad
con la que hemos de prepararnos para celebrar la próxima semana el gran misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nos ayuda asimismo a mirar muy dentro del corazón humano, especialmente en los momentos de dolor y de esperanza a la vez, como los que atraviesa en la actualidad el pueblo mexicano y también otros de Latinoamérica. El anhelo de un corazón puro, sincero, humilde, aceptable a Dios, era muy sentido ya por Israel a medida que tomaba conciencia de la persistencia del mal y del pecado en su seno, como un poder prácticamente implacable e imposible de superar. Quedaba solo confiar en la misericordia de Dios omnipotente y la esperanza de que Él cambiará desde dentro, desde el corazón, una situación insoportable, oscura y sin futuro. Así fue abriéndose paso el recurso a la misericordia infinita del Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Un corazón puro, un corazón nuevo, es el que se reconoce impotente por sí mismo y se pone en manos de Dios para seguir esperando en sus promesas. De este modo el salmista puede decir, convencido al Señor, volverán a ti los pecadores. Y así el final del Salmo dará una explicación que es al mismo tiempo una firme confesión de fe, un corazón quebrantado y humillado, tú no desprecias. La historia de Israel narra también grandes proezas y batallas, pero a la hora de afrontar su existencia más auténtica, su destino más decisivo, la salvación, más que en sus propias fuerzas, pone su esperanza en Dios, que puede recrear un corazón nuevo, no insensible y engreído. Esto nos puede recordar hoy a cada uno de nosotros y a nuestros pueblos que cuando se trata de la vida personal y comunitaria en su dimensión más profunda, no bastarán las estrategias humanas para salvarnos. Se ha de recurrir también al único que puede dar vida en plenitud, porque Él mismo es la esencia de la vida y su autor, y nos ha hecho partícipes de ella por su Hijo Jesucristo. El Evangelio de hoy prosigue haciéndonos ver cómo este antiguo anhelo de vida plena se ha cumplido realmente en Cristo. Lo explica San Juan en un pasaje en el que se cruza el deseo de unos griegos de ver a Jesús y el momento en que el Señor está por ser glorificado. A la pregunta de los griegos, representantes del mundo pagano, Jesús responde diciendo, ha llegado la hora de que el Hijo de Hombre sea glorificado. Respuesta extraña que parece incoherente con la pregunta de los griegos,
¿Qué tiene que ver la glorificación de Jesús con la petición de encontrarse con Él? Pero sí que hay una relación. Alguien podría pensar, observa San Agustín, que Jesús se sentía glorificado porque venían a Él los gentiles. Algo parecido al aplauso de la multitud que da gloria a los grandes del mundo, diríamos hoy. Pero no es así. Convenía, dice Sant'Agustín, que a la excelsitud de esa glorificación presidiese la humildad de su pasión. La respuesta de Jesús, anunciando su pasión inminente, viene a decir que un encuentro ocasional en aquellos momentos sería superfluo y tal vez engañoso. Al que los griegos quieren ver en realidad, lo verán levantado en la cruz, desde la cual atraerá a todos hacia sí. Allí comenzará su gloria a causa de su sacrificio de expiación por todos, como el grano de trigo caído en tierra, que muriendo germina y da fruto abundante. Encontrarán a quien seguramente, sin saberlo, andaban buscando en su corazón, al verdadero Dios que se hace reconocible para todos los pueblos. Ese es también el modo en que Nuestra Señora de Guadalupe mostró su divino Hijo a San Juan Diego, no como a un héroe portentoso de leyenda, sino como al verdaderísimo Dios por quien se vive, al Creador de las personas, de la cercanía y de la inmediación del cielo y de la tierra. Ella hizo en aquel momento lo que había enseñado en las bodas de Caná. Ante el apuro de falta de vino, indicó claramente a los sirvientes que la vía a seguir era su hijo. Háganlo que Él les diga. Queridos hermanos, al venir aquí, yo he podido acercarme al monumento a Cristo Rey, en lo alto del cubilete. Mi venerado predecesor, el beato Papa Juan Pablo II, aunque lo deseó ardientemente, no pudo visitar este lugar emblemático de la fe del pueblo mexicano en sus viajes a esta querida tierra. Seguramente se alegrará hoy desde el cielo de que el Señor me haya concedido la gracia de poder estar ahora con ustedes, como también habrá bendecido a tantos millones de mexicanos que han querido venerar sus reliquias recientemente en todos los rincones de este país. Pues bien, en este monumento se representa a Cristo Rey. Pero las coronas que la acompañan, una de soberano y otra de espinas, indican que su realeza no es como muchos la entendieron y la entienden. Su reinado no consiste en el poder de sus ejércitos para someter a los demás por la fuerza o la violencia. Se funda en un poder más grande que gana los corazones. El amor de Dios que Él ha traído al mundo con su sacrificio
y la verdad de la que ha dado testimonio. Este es su señorío, que nadie le podrá quitar ni nadie debe olvidar. Por eso es justo que por encima de todo este santuario sea un lugar de peregrinación, de oración ferviente, de conversión, de reconciliación, de búsqueda de la verdad y recogida de la gracia. A Él, a Cristo, le pedimos que reine en nuestros corazones, haciéndolos puros, dóciles, esperanzados y valientes en la propia humildad. También hoy, desde este parque, con el que se quiere dejar constancia del bicentenario del nacimiento de la nación mexicana, aunando en ella muchas diferencias, pero con un destino y un afán común. Pidamos a Cristo un corazón puro, donde Él pueda habitar como el príncipe de la paz, gracias al poder de Dios, que es el poder del bien, el poder del amor. Y para que Dios habite en nosotros, hay que escucharlo, hay que dejarse interpelar por su palabra cada día, meditándola en propio corazón, a ejemplo de María. Así crece nuestra amistad personal con Él, se aprende lo que espera de nosotros y se recibe aliento para darlo a conocer a los demás. En Aparecida, los obispos de Latinoamérica y del Caribe han sentido con clara evidencia la necesidad de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en la historia de estas tierras, desde el encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. La misión continental que ahora se está llevando a cabo, diócesis por diócesis en este continente, tiene precisamente el cometido de hacer llegar esta convicción a todos los cristianos y comunidades eclesiales, para que resistan a la tentación de una fe superficial y rutinaria, a veces fragmentaria e incoherente. También aquí se ha de superar el cansancio de la fe y recuperar la alegría de ser cristianos, de estar sostenidos por la felicidad interior de conocer a Cristo y de pertenecer a su iglesia. De esta alegría nacen también las energías para servir a Cristo en las situaciones agobiantes de sufrimiento humano, para ponerse a su disposición sin replegarse en el propio bienestar. Lo vemos muy bien en los santos, que se entregaron de lleno a la causa del Evangelio con entusiasmo y con gozo, sin reparar en sacrificios, incluso él de la propia vida. Su corazón era una apuesta incondicional por Cristo, de quien habían aprendido lo que significa verdaderamente amar hasta el final. En este sentido, el año de la fe, al que he convocado a toda la Iglesia, es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. La fe, en efecto,
crece. Quando si vive come esperienza di un amor che si recibe e si comunica come esperienza di grazia y gozo. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a purificar nuestro corazón, especialmente ante la cercana celebración de las fiestas de Pascua, para que lleguemos a participar mejor en el misterio salvador de su Hijo, tal como ella lo dio a conocer en estas tierras. Y pidámosle también que siga acompañando y amparando a sus queridos hijos mexicanos y latinoamericanos, para que Cristo reine en sus vidas y les ayude a promover audazmente la paz, la concordia, la justicia y la solidaridad. Amén. Ya estamos nuevamente en este espacio de Magisterio Pontificio recorriendo algunas enseñanzas de Benedicto XVI. Nos vamos ahora a una audiencia general en donde el Papa, ya un poquito más anciano que lo que vimos en México y bueno, también de lo que veremos después, porque después lo vamos a ver ante el Parlamento alemán, el Papa nos va a hablar del silencio. De un silencio interior y un silencio tan necesario para el mundo de hoy. Si le hubiésemos hecho caso a los romanos pontífices, qué distinto sería nuestro mundo. Vamos a escuchar ahora a Benedicto XVI hablando del silencio, otra vez con el comentario de Roman Repos. Por primera vez en este año 2012 y con la llegada del buen tiempo, Benedicto XVI tuvo la audiencia general en la Plaza de San Pedro en lugar de en el Aula Pablo VI. El Papa reflexionó sobre la importancia del silencio. Dijo que para escuchar la palabra de Dios hay que favorecer el silencio exterior, pero también el silencio interior. El silencio tiene la capacidad de abrir en la profundidad de nuestro ser un espacio interior para que Dios habite, para que permanezca su mensaje. Y nuestro amor por Él penetre la mente, el corazón y aliente toda la existencia. El Papa explicó que el silencio no es sinónimo de abandono o ausencia de Dios, sino otra manera en la que se hace presente. Este silencio, como le sucede a Jesús, no es señal de la ausencia. El cristiano sabe que el Señor está presente y escucha, aun en la oscuridad del dolor, del rechazo y de la soledad. Benedicto XVI puso como ejemplo de oración a Cristo para entender la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Invito a todos a aprender de Cristo el modo que tiene de dirigirse a Dios para comprender mejor su voluntad y así llevarla a la práctica. En esta primera audiencia general al abierto en la Plaza de San Pedro participaron alrededor de 10.000 personas. Teníamos a Benedicto XVI, enseñanza sencilla pero a la vez profunda, muy profunda, el silencio. Ese silencio que todos necesitamos en nuestra vida para poder conectar con Dios. Lo vamos a escuchar ahora en un discurso, yo diría magistral, ante la Cámara, el Congreso alemán. De verdad que hay que prestarle mucha atención porque las enseñanzas que tienen sobre lo que ha sucedido con la política de nuestros tiempos y cómo hemos llegado a donde hemos llegado, nos va a abrir los ojos y también nos puede ayudar para comprender cómo tenemos que elegir a nuestros políticos, qué discurso tenemos que esperar de aquellos políticos a los que vamos a elegir. Palabras súper profundas de Benedicto XVI explicando la moral, explicando la ley, explicando por qué no se puede legislar en contra de la moral, de la verdad, y por qué el hombre ha perdido eso.
Vamos ahora a escuchar a Benedicto XVI con traducción, porque está en alemán, aunque tenía subtítulos, pues hemos preferido traducirlo para que todos podamos disfrutarlo de una manera profunda. Estimado presidente federal, señor presidente del Bundestag, señora canciller, señora presidente del Consejo Federal, damas y caballeros, es un honor para mí y un placer hablar ante esta Cámara, frente al Parlamento de mi patria alemana, reunido aquí como órgano representativo elegido democráticamente, para trabajar por el bien de la República Federal de Alemania. Me gustaría agradecer al presidente del Bundestag su invitación para dar este discurso, así como las palabras de saludo y agradecimiento con las que me ha recibido. En este momento me dirijo a ustedes, damas y caballeros, ciertamente como un compatriota que tiene una conexión de por vida con sus orígenes y que sigue con interés el destino de su patria alemana. Pero me han invitado a este discurso en calidad de Papa, como obispo de Roma y responsable último del cristianismo católico. Al hacerlo, reconocen el papel que la Santa Sede tiene como socio dentro de la comunidad de naciones y estados. Desde mi responsabilidad internacional quisiera proponerles algunas consideraciones sobre los fundamentos del Estado liberal de derecho. Permítanme que comience mis reflexiones con un breve relato tomado de la Sagrada Escritura. En el primer libro de los Reyes se dice que Dios concedió al joven rey Salomón, con ocasión de su entronización, formular una petición. ¿Qué pidiera el joven soberano en ese momento tan importante? ¿Éxito, riqueza, larga vida, la eliminación de sus enemigos? No pide nada de eso. Pide, concede a tu siervo un corazón dócil, para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Relato la Biblia quiere indicarnos lo que en definitiva debe ser importante para un político. Criterio último, la motivación de su trabajo como político no debe ser el éxito y mucho menos el beneficio material. La política debe ser un impulso de justicia y por lo tanto la condición básica para la paz. Naturalmente, un político buscará el éxito, sin el cual nunca tendría la posibilidad de una acción política efectiva. Pero el éxito está subordinado a criterios de la justicia, a la voluntad de justicia y a la comprensión de la justicia. El éxito puede ser también una seducción y puede abrir el camino para la distorsión de la ley, para la destrucción de la justicia. Si eliminas la justicia, ¿qué distinguirá el Estado de una banda de bandidos? Dijo en cierta ocasión San Agustín. Los alemanes sabemos por experiencia propia que estas palabras no son un fantasma sin sentido. Y experimentamos cómo el poder se separó de la ley, cómo el poder se enfrentó a la ley, cómo la pisoteó, y cómo el Estado se convirtió en un instrumento de destrucción de la ley, y una banda de ladrones muy bien organizada que consiguió amenazar al mundo entero y llevarlo al borde del abismo. Servir a la ley y resistir al imperio de la injusticia es y sigue siendo la tarea fundamental del político. En un momento histórico en el que el hombre ha alcanzado un poder antes inimaginable, esta tarea se vuelve particularmente urgente. El hombre puede destruir el mundo, puede manipularse a sí mismo. Es capaz de crear personas y de excluir a otras de ser humanos. ¿Cómo reconocemos lo que es correcto? ¿Cómo podemos distinguir entre el bien y el mal, entre el verdadero derecho y el falso derecho? El alegato de Salomón sigue siendo la cuestión crucial que enfrentan los políticos y la política de hoy en día.
En gran parte de las materias legalmente reguladas, la mayoría de votos puede ser un criterio suficiente, pero es evidente que en cuestiones fundamentales del derecho, en las que está en juego la dignidad del hombre y la humanidad, el principio de la mayoría no es suficiente. Cada responsable debe basarse en criterios de su propia orientación para formular y elaborar la ley. En el siglo III, el gran teólogo Orígenes justificó la resistencia de los cristianos a ciertos sistemas legales vigentes. Lo hizo de la siguiente manera: si alguien se encontrara con los escitas que tienen leyes impías y se viese obligado a convivir con ellos, sería muy sensato asociarse con personas de ideas afines, en nombre de la verdadera ley, la cual es ilegal para los escitas, estando incluso en contra del orden existente entre ellos. Fue a partir de esta convicción que los combatientes de la resistencia actuaron contra el régimen nazi y otros regímenes totalitarios, sirviendo así a la ley y a la humanidad en su conjunto. Para estas personas era indiscutiblemente evidente que la ley vigente era en realidad injusta. Sin embargo, en las decisiones de un político democrático, la cuestión sobre qué se ajusta a la verdadera ley, qué es correcto y qué puede convertirse en ley, no es tan evidente. Lo que es correcto y puede convertirse en derecho aplicable, en relación con las cuestiones antropológicas fundamentales, no es en absoluto fácil de determinar hoy en día. Nunca ha sido fácil responder a la pregunta sobre cómo reconocer lo que es verdaderamente correcto y, por tanto, servir a la justicia en la legislación. Ello se ha hecho mucho más difícil hoy en día, dada la riqueza de nuestros conocimientos y capacidades. ¿Cómo saber lo que es correcto? A lo largo de la historia, los ordenamientos jurídicos han sido establecidos de forma casi universal por razones religiosas. Desde el punto de vista de la divinidad, se decide lo que es correcto para el hombre. A diferencia de otras religiones importantes, el cristianismo nunca ha dado al Estado y a la sociedad el derecho a la revelación, ni un sistema legal basado en la revelación. En cambio, se refirió a la naturaleza y a la razón como las verdaderas fuentes de la ley, a la armonía entre la razón objetiva y subjetiva, que por supuesto presupone que ambas esferas se basan en la razón creadora de Dios. Los teólogos cristianos se unieron así a un movimiento filosófico y jurídico que se remonta al siglo II a.C. En la primera mitad del segundo siglo precristiano, hubo un encuentro entre la ley natural social desarrollada por los filósofos estoicos y los maestros responsables del derecho romano. De este contacto nació la cultura jurídica occidental, que fue y es de importancia decisiva para la cultura jurídica de la humanidad. A partir de esta conexión precristiana entre derecho y filosofía, camino conduce a través de la Edad Media cristiana al desarrollo jurídico del período de la Ilustración, a la Declaración de los Derechos Humanos y a nuestra ley fundamental alemana, por la que nuestro pueblo declara su compromiso en 1949, con los derechos humanos inviolables e inalienables, como base de toda la comunidad humana, de la paz y de la justicia del mundo. Para el desarrollo del derecho y para el desarrollo de la humanidad, fue decisivo que los teólogos cristianos se pusieran del lado de la filosofía contra la ley religiosa, que exigía la creencia en los dioses y que reconocieran la razón y la naturaleza en su relación mutua, como la fuente jurídica válida para todos. Pablo ya había tomado esta decisión en su carta a los romanos cuando dijo: si los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que requiere la ley, entonces son una ley para ellos. Muestran así que el requisito de la ley está escrito en sus corazones.
Su conciencia da testimonio de ello. Aquí aparecen los dos conceptos básicos de naturaleza y conciencia, según los cuales la conciencia no es otra cosa que el corazón atento de Salomón, como razón abierta al lenguaje de la existencia. Los fundamentos de la legislación hasta la época de la Ilustración, la Declaración de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial y en el diseño de nuestra ley fundamental, parecía aclarar la cuestión de los fundamentos de la legislación. En el último medio siglo se ha producido un cambio dramático en la situación. La idea del derecho de la naturaleza se considera hoy una doctrina católica especial, sobre la que no valdría la pena debatir fuera del ámbito católico, por lo que casi nos da vergüenza mencionar ese término. Me gustaría indicar brevemente por qué surgió esta situación. En primer lugar, la tesis básica es que existe una brecha infranqueable entre el ser y el deber. El ser no puede seguir al deber porque son dos ámbitos completamente diferentes. La razón de esto es la ahora casi universalmente aceptada comprensión positiva de la naturaleza. Si se considera la naturaleza, según Kelsen, como un conjunto de hechos conectados entre sí por causa y efecto, entonces no puede inferirse de ella ninguna orientación ética de ningún tipo. Un concepto positivista de la naturaleza que la comprende de una manera puramente funcional. Tal como la reconocen las ciencias naturales, no puede crear un puente hacia la ética y la ley, sino que solo puede producir respuestas funcionales. Lo mismo se aplica también a la razón en una comprensión positivista, que en general se considera exclusivamente científica. Lo que no es verificable o falsable no pertenece al dominio de la razón en sentido estricto. Por lo tanto, la ética y la religión deben asignarse al espacio de lo subjetivo y quedan fuera de la razón en el sentido estricto de la palabra. En los casos en que la razón positiva es la única que prevalece, y esto es así ampliamente en nuestra conciencia pública, se han suprimido las fuentes clásicas de comprensión de la ética y el derecho. Se trata de una situación dramática que nos concierne a todos y que requiere un debate público, siendo uno de los objetivos esenciales de mi discurso el invitarles a realizarlo con urgencia. El concepto positivista de la naturaleza y razón, la cosmovisión positivista en conjunto, es una gran parte del conocimiento humano y de la capacidad humana, del que no debemos prescindir de ninguna manera. Pero ni siquiera es una cultura que corresponda y sea suficiente para el conjunto de la humanidad. Cuando la razón positivista se ve a sí misma como la cultura por excelencia y relega todas las demás realidades culturales a la categoría de subcultura, reduce el tamaño de la humanidad e incluso la amenaza. Digo esto precisamente respecto a Europa, en la que grandes círculos están tratando de reconocer solo el positivismo como una cultura común y como una base común para la educación jurídica, relegando todas las demás percepciones y valores de nuestra cultura al estatus de subcultura. Y por lo tanto, Europa se coloca en una situación de incultura en relación con las demás culturas del mundo, y al mismo tiempo se desafían las corrientes extremistas y radicales. La exclusiva razón positivista, que no puede percibir nada más allá de su funcionamiento, se asemeja a la construcción del hormigón sin ventanas, en la que nos damos a nosotros mismos el clima y la luz y ya no nos interesa el vasto mundo de Dios. Y sin embargo no podemos ocultar el hecho de que en este mundo hecho por nosotros mismos, obtenemos silenciosamente los suministros de Dios, que transformamos en nuestros productos.
Las ventanas tienen que abrirse de nuevo. Tenemos que volver a ver la inmensidad del mundo, los cielos y la tierra, y aprender a usar de todo esto apropiadamente. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegar a ello en toda su extensión? ¿Cómo puede la razón recuperar su grandeza sin caer en la irracionalidad? ¿Cómo puede volver la naturaleza a su verdadera profundidad, a su curso y a sus directrices? Recuerdo un episodio en la historia política reciente, con la esperanza de que no se nos malinterprete y de no provocar demasiadas polémicas unilaterales. Yo diría que la aparición del movimiento ecológico en la política alemana desde los años 70, aunque no ha abierto ventanas, ha sido y sigue siendo un grito de aire fresco, que no se puede ignorar y que no se puede pasar por alto, aunque haya a quien le resulte demasiado irracional. Los jóvenes se dieron cuenta de que había algo que no estaba bien en nuestra manera de tratar con la naturaleza, que la materia no es solo material para nuestro trabajo, sino que la tierra lleva consigo misma su dignidad y debemos seguir sus instrucciones. Está claro que no hago aquí propaganda para un determinado partido político, nada más alejado de mi intención de ello. Si algo anda mal en nuestro trato con la realidad, todos debemos reflexionar seria y conjuntamente, preguntándonos sobre los fundamentos de nuestra cultura en general. Permítanme, por favor, continuar por un momento con este tema. La importancia de la ecología es ahora indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder en consecuencia. Sin embargo, me gustaría destacar un punto que me parece sigue siendo ignorado. También existe una ecología de los humanos. El ser humano también tiene una naturaleza que debe ser respetada y que no puede manipular a su voluntad. El hombre no es solo una libertad autogestionada. El hombre no se hace a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también es naturaleza. Y su voluntad es justa si presta atención a la naturaleza, si la escucha y se acepta como quien es y no como quien se ha hecho a sí mismo. Esta es la forma en que se logra la verdadera libertad humana. Pero volvamos a los conceptos básicos de naturaleza y razón de los que partimos. El gran teórico del positivismo, Kelsen, a la edad de 84 años en 1965, abandonó el dualismo entre el ser y el deber. Me reconforta que a la edad de 84 años todavía se pueda pensar en algo sensato. Solía decir que las normas solo pueden venir de la voluntad. Por lo tanto, añade, la naturaleza solo podría contener normas si una voluntad hubiera puesto en ella estas normas. Esto a su vez presupondría un Dios creador, dice, cuya voluntad se incorporó a la naturaleza. Discutir la verdad de esta creencia es completamente inútil, comenta. ¿En serio? Me gustaría preguntarle, ¿es realmente inútil considerar si la razón objetiva que se manifiesta en la naturaleza no presupone una razón creadora, un espíritu creador? Aquí es donde la herencia cultural de Europa debería venir en nuestra ayuda. Desde la convicción de un Dios creador se desarrollaron la idea de los derechos humanos, la idea de la igualdad de todos los seres humanos ante la ley, el reconocimiento de la inviolabilidad de la dignidad humana en cada ser humano y el conocimiento de la responsabilidad de los seres humanos por sus acciones. Estas ideas de la razón forman nuestra memoria cultural. Ignorarlo o verlo como un mero pasado amputaría nuestra cultura en su conjunto y la privaría de su totalidad.
La cultura de Europa surgió del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, del encuentro entre la creencia de Israel en Dios, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento legal de Roma. Este triple encuentro forma la identidad interior de Europa. Consciente de la responsabilidad del hombre ante Dios y en reconocimiento de la inviolable dignidad del hombre, de todo ser humano, ha establecido normas de justicia que debemos defender en nuestro momento histórico. Al joven rey Salomón se le concedió una petición en el momento de su toma de posesión. ¿Y si a nosotros, los legisladores de hoy, se nos concediera una petición, qué pediríamos? Creo que incluso hoy, en última instancia, no podríamos desear nada más que un corazón que escuche, la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, y así establecer la ley verdadera al servicio de la justicia y la paz. Gracias por su atención. Los momentos más importantes de nuestra vida merecen el mejor regalo, y lo encontrarás en Librerías Testimonio. Teníamos esa clase magistral, iba a decir yo, ante el Congreso de Alemania. Y bueno, ya se nos está yendo el tiempo. Vamos ahora a la despedida de Benedicto XVI en su última audiencia y después rezamos la oración y nos despedimos nosotros de Magisterio Pontificio. Vamos ya a la despedida. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por haber venido a esta última audiencia general de mi pontificado. Asimismo doy gracias a Dios por sus dones y también a tantas personas que con generosidad y amor a la Iglesia me han ayudado en estos años con espíritu de fe y humildad. Agradezco a todos el respeto y la comprensión con la que han acogido esta decisión importante que he tomado con plena libertad. Desde que asumí el ministerio petrino en nombre del Señor, he servido a su Iglesia con la certeza de que es Él quien me ha guiado. Y también que la barca de la Iglesia es suya y que Él la conduce por medio de hombres. Mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la Iglesia su luz. En este año de la fe, invito a todos a renovar la firme confianza en Dios con la seguridad de que Él nos sostiene y nos ama, y así todos sienten la alegría de ser cristianos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y de los países latinoamericanos que han querido acompañarme. Os suplico que os acordéis de mí en vuestra oración y que sigáis pidiendo por los señores cardenales llamados a la delicada tarea de elegir un nuevo sucesor en la cátedra del apóstol Pedro. Imploremos todos la amorosa protección de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Y ahí teníamos la despedida de Benedicto XVI en su última audiencia general. Y ahora vamos a rezar, vamos a poner todas las intenciones de ustedes y le pedimos el auxilio a San Miguel Arcángel y decimos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por haber estado. Espero que les haya gustado, les haya ayudado toda esta enseñanza de Benedicto XVI. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en otro espacio de Magisterio Pontificio.